Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que les va a encantar, y que va a dar mucho de copyright hablar. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos queridos y aclamados, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo, Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus relaciones amorosas, sino que vamos a adentrarnos en un terreno un poco secreto. Vamos a hablar de su familia, de esos secretos que a veces las familias guardan bajo llave, y que hoy vamos a intentar desentrar más menos prepu, rense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontraru en todo sobre sus celebridades favoritas, dramas jugosos y mucho asu que no se lo pierdan. Y ahora sin rodeos, vamos a hablar de Can Yaman. Todos conocemos a Can, el actor que nos ha robado el aliento en series como Erkenci Kwai y Bay Jane. Un hombre con una mirada penetrante, un físico escultural y un talento indiscutible. Pero copyright sabemos de su vida fuera de las pantallas. Copyright secretos esconde su familia. Bueno, lo primero que debemos saber es que Can Yaman proviene de una familia con una historia muy interesante. Sus abuelos paternos eran inmigrantes albaneses de Kosovo. Su asu como lo oyen, Can tiene raíces albanesas. Esto es algo que con diéresis copyright él mismo ha mencionado en varias entrevistas, y que ha influido mucho en su vida y en su forma de ser. Imaginen la riqueza cultural que debe haber en su familia, con la mezcla de tradiciones turcas y albanesas. Pero aquí es donde la cosa se pone un poco intrigante. Se rumorea que durante la con diéresis copyright poca de la migración superíndice 3N de sus abuelos, hubo algunas dificultades con superíndice 3 micas y sociales. Al parecer, no fue fácil para ellos establecerse en un nuevo país y construir una vida desde cero. Esto, como es de esperar, tuvo un impacto en las siguientes generaciones de la familia Yaman. Vamos a desglosar un poco más esta parte porque la historia de la migración albanesa a Turquía es fascinante y compleja, y entenderla nos ayuda a comprender mejor las raíces de Can Yaman. Imaginemos a sus abuelos, jóvenes y llenos de esperanza, dejando atrás su hogar en Kosovo. Probablemente llevaban consigo solo lo esencial, algunas fotografías, quizás un pequeño objeto de valor sentimental, y sobre todo, la firme determinación de construir un futuro mejor para ellos y sus descendientes. La realidad, sin embargo, era mucho más dura de lo que habían imaginado. Llegar a Turquía no significaba el final de sus problemas, sino el comienzo de una nueva serie de desafíos. El idioma, las costumbres, la cultura y todo era diferente. Encontrar trabajo era una tarea titánica, y la discriminación era una constante. Muchos inmigrantes albaneses se enfrentaron a la pobreza, la marginación y la dificultad de integrarse en una sociedad que no siempre los recibía con los brazos abiertos. Los abuelos de Can Yaman, como muchos otros inmigrantes, seguramente trabajaron duro para salir adelante. Quizás tuvieron que aceptar trabajos mal pagados y realizar tareas arduas para poder mantener a su familia. A pesar de las dificultades, nunca perdieron la esperanza y siempre lucharon por darle una mejor vida a sus hijos. Esta lucha, esta resiliencia, es parte del legado que Can Yaman ha heredado de sus abuelos. El padre de Can, Guben Yaman, es abogado. Un hombre de leyes serio y responsable, que siempre ha apoyado a su hijo en su carrera artística. Sin embargo, se dice que Guben tuvo sus propios sueños más menosos en su juventud, sueños más menosos que tuvo que dejar de lado para poder mantener a su familia. Al parecer, Guben siempre quiso ser músico, pero la presión superíndice 3N familiar y las responsabilidades con superíndice 3 micas lo llevaron a estudiar Derecho. Ahondemos en este aspecto porque la figura de Guben Yaman es clave para entender la personalidad y la trayectoria de Can. Guben Yaman creció en un ambiente donde la estabilidad y la seguridad eran prioritarias. Sus padres, inmigrantes que habían luchado por sobrevivir, querían que él tuviera una vida más fácil de la que ellos habían tenido. Por eso, lo animaron a estudiar una carrera que le garantizara un futuro seguro y estable. La música, aunque era su pasión, se consideraba una afición,
un hobby que no podía competir con la solidez de una profesión como la abogacía. Imaginen a Gu Benjamin, un joven talentoso con un don para la música, obligado a renunciar a su sueño para complacer a su familia. Probablemente sintió frustración, decepción y un profundo sentimiento de pérdida. Sin embargo, también entendió las razones de sus padres y aceptó su destino con resignación. Se dedicó a estudiar derecho, se convirtió en un abogado exitoso y formó una familia. Pero la música nunca desapareció por completo de su vida. Pero esperen, que a Q viene la bomba. Se dice que a pesar de su profesión superíndice 3n estable y respetable, Guben nunca abandonó superíndice 3 por completo su pasión superíndice 3n por la música. Algunos rumores sugieren que en secreto tocaba en más menos os bares y clubes locales, utilizando un nombre artístico para que nadie lo reconociera. Imaginen la sorpresa de Khan al descubrir este secreto de su padre. Vamos a explorar esta faceta oculta de Gu Benjamin, porque revela un lado inesperado y fascinante de su personalidad. Imaginen a Gu Benjamin, después de un largo día en el juzgado, vistiendo una chaqueta de cuero y entrando a un bar oscuro y lleno de humo. Bajo un nombre artístico, quizás un guiño a sus raíces albanesas o a sus héroes musicales, se sube al escenario y comienza a tocar. La música fluye a través de él, liberando la energía y la pasión que había reprimido durante el día. En ese momento deja de ser el abogado serio y responsable para transformarse en un artista libre y apasionado. Quizás tocaba la guitarra, el piano o la batería. Quizás cantaba canciones de amor, de desamor o de protesta. Quizás interpretaba clásicos del rock, del blues o del jazz. Lo importante es que a través de la música, encontraba una válvula de escape para sus frustraciones y una forma de expresar su verdadera identidad. ¿Cómo se sentía al mantener este secreto? Probablemente experimentaba una mezcla de culpa y satisfacción. Culpa por ocultarle la verdad a su familia, pero satisfacción por poder seguir conectado con su pasión. Quizás soñaba con revelarle su secreto a Khan, pero temía su reacción. ¿Lo entendería? ¿Lo juzgaría? Por otro lado, la madre de Khan, Gu Benjamin, también copyright N, tiene una historia interesante. Se sabe que ella trabajó superíndice 3 como profesora. Una mujer inteligente y culta, que siempre ha inculcado en Khan la importancia de la educación superíndice 3n y el conocimiento. Pero lo que muchos no saben es que Gu también copyright N tiene una vena artística muy marcada. Adentrémonos en la vida de Gu Benjamin, porque su historia es tan conmovedora como la de su esposo. Gu Benjamin, desde muy joven, mostró una gran facilidad para las letras. Le encantaba leer, devoraba libros de todo tipo y soñaba con crear sus propias historias. Pasaba horas escribiendo poemas, cuentos y novelas, llenando cuadernos con sus ideas y sus sueños. En su imaginación, se veía a sí misma como una escritora famosa, publicando libros que inspirarían a miles de personas. Sin embargo, al igual que Gu se enfrentó a las expectativas de su familia y a las presiones sociales. En aquella época, ser escritora no era una profesión bien vista, especialmente para una mujer. Se consideraba una actividad poco rentable y poco seria. Por eso Gu decidió estudiar magisterio, una profesión que le permitiría trabajar, mantener a su familia, y al mismo tiempo, seguir conectada con su amor por la lectura y la escritura. Se dice que en su juventud, Gu soñó más menos con ser escritora. Le encantaba leer y escribir poemas, cuentos y novelas. Sin embargo, al igual que su esposo, tuvo que dejar de lado sus sueños más menosos para dedicarse a su familia. Pero a diferencia de Gu nunca dejó superíndice 3 de escribir. Se dice que en secreto continuaba escribiendo en sus ratos libres, guardando sus escritos en un viejo cuaderno que mantenía escondido. Profundicemos en este aspecto porque revela la perseverancia y la pasión de Gu Benjamin. Imaginen a Gu Benjamin, después de un largo día de trabajo como profesora, esperando a que sus hijos se durmieran para poder dedicarse a su verdadera pasión, la escritura. En la tranquilidad de la noche sacaba su viejo cuaderno y comenzaba a escribir. Sus dedos se movían rápidamente sobre el papel, dando forma a sus ideas y sus emociones. Escribía sobre el amor, la pérdida, la esperanza, la injusticia, sobre todo lo que le conmovía el corazón. Sus escritos eran su refugio, su escape, su forma de conectar con su yo más auténtico. En ellos podía expresar todo lo que sentía, sin miedo a ser juzgada o criticada. Sus escritos eran su tesoro más preciado, el legado que quería dejar a sus hijos.
Y a Q viene otra revelación superíndice 3n. Se rumorea que hace algunos aún más menos os, Guldem consideró superíndice 3 publicar su libro. Incluso contactó superíndice 3 a algunas editoriales, pero al final se echó superíndice 3 para Atrur S. Al parecer, le daba miedo el juicio del público y la crítica literaria. Imaginen lo diferente que sería su vida si hubiera tomado esa decisión superíndice 3n. Analicemos las razones por las que Guldem Yaman no se atrevió a publicar su libro. El miedo al fracaso es un sentimiento común entre muchos artistas. El temor a que su obra no sea bien recibida, a que no guste, a que no sea valorada, puede ser paralizante. Guldem Yaman probablemente experimentó este miedo en carne propia. Además, la crítica literaria puede ser despiadada. Los críticos pueden ser muy duros y pueden destrozar una obra con facilidad. Guldem Yaman, quizás, no se sentía preparada para enfrentar este tipo de críticas. Por último, la exposición pública puede ser abrumadora. Publicar un libro significa exponerse al juicio del público, a la opinión de desconocidos. Guldem Yaman, quizás, prefería mantener su obra en la intimidad, lejos de las miradas ajenas. Ahora, ¿CU superíndice 3 mo afecta todo esto a Can Yaman? Bueno, es evidente que la historia de sus padres y sus abuelos ha influido mucho en su vida y en su forma de ser. Can es un hombre muy trabajador, ambicioso y apasionado por lo que hace. Pero también Copyright N es una persona muy sensible y consciente de sus rauces. Se dice que Can admira mucho a sus padres por los sacrificios que hicieron por con diéresis Copyright L. Y que de alguna manera se siente responsable de cumplir los sueños más menos os que ellos no pudieron cumplir. Por eso se esfuerza al máximo en su carrera artística, para honrar el legado de su familia. Pero eso no es todo. También Copyright N se rumorea que Can estuvo muy interesado en descubrir sobre la historia de su familia. Se dice que estuvo investigando sobre sus antepasados albaneses y que planea viajar a Kosovo para conocer sus orígenes. Imaginen lo emocionante que será para o con diéresis Copyright L descubrir sus rauces. Además de ese, se dice que Can ha estado animando a sus padres a retomar sus pasiones artísticas. Al parecer, los ha convencido de que nunca es tarde para cumplir sus sueños más menos os. Y que incluso podrán colaborar juntos en algún proyecto artístico. Imaginen a Can, Guben y Guldem trabajando juntos en una película, un libro o un con diéresis álbum musical. Y hablando de proyectos artísticos, se rumorea que Can estuvo planeando dirigir y protagonizar una película basada en la historia de su familia. Una película que contara la historia de sus abuelos, sus padres y con diéresis Copyright L mismo. Una historia de migración superíndice 3n sacrificios, sueu más menos os y superación superíndice 3n. Una película que seguramente será un con diéresis Copyright cito. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero, ¿quién sabe? Tal vez algún Eduacan decida revelar todos estos secretos familiares y contarnos la verdadera historia de los Yaman. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y más menos ando con conocerlo mejor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado descubrir estos secretos familiares de Can Yaman. Como hemos visto detrás del actor famoso y exitoso, hay una historia familiar rica y compleja, llena de sacrificios, sueu más menos os y superación superíndice 3n. Una historia que seguramente ha influido mucho en su vida y en su forma de ser. Hemos hablado de sus rauces albanesas, de los sueu más menos os frustrados de sus padres y de su propio deseo de honrar el legado de su familia. Una historia realmente inspiradora. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y secretos de sus celebridades favoritas. Ahora, me gustaría saber qué Copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 alguno de estos secretos familiares? ¿Creen que Can deberá hacer una película sobre la historia de su familia? Du Copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante quiero recordarles a todos que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Asu que no lo duden y denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. Muchas gracias a todos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.